Ciao amici, benvenuti a Giovanni Diretta TV, musica italiana e buona compagnia, della mano di Giovanni Vitiello. Fra poco inizia il programma. Per favore condividete, grazie. Musica, cultura, notizie.
musica, notizie e canzoni italiane. Benvenuti a Giovanni Diretta TV, il vostro programma musicale a cura di Giovanni Vitiello, che vi invita in questo viaggio italiano. Fra poco iniziamo, condividete per favore e grazie per accoglierci nelle vostre case. Proprio in mezzo al cielo, era blu cobalto liscio senza un pelo, la città sofferma le luci del tramonto, la scia di un aereo facevano più bello un mondo, e lo sforzo dei poeti, dei mezzi giornalisti, puttane kosovari, quei altri tipi misti, contavano le stelle, le prime ad arrivare, poi la voce di una vecchia che salutava tutti quanti dicendo ciao, 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 di Riccione, milioni di persone, le ance sotto il sole, il gelato e l'ombrellone, abbronzati un coglione, non hai capito ancora che siamo stati sempre in guerra, anche il 15 a riserva, in guerra con noi stessi, tra video e giornali, e noi sempre più lessi, a farci l'indolare, con la nostra indifferenza, la passione per le cose che non possiamo stare senza, anche le pericolose, come ad esempio una canzone, mentre la stai cantando, di là qualcuno muore, qualcun altro sta nascendo, nel gioco della vita, ma dobbiamo preparare, che non ci sfuggerà le dita, come la sabbia arriva al mare. È la colpa di non so di chi. Ciao, 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 la colpa di non so di chi. Incomincia ragazzi, tutto gioia, andiamo, benvenuti. Oggi che magnifica giornata, che giornata di felicità,
La diretta è incominciata, il sabato è una felicità. Sono presto con il mio computer e godere voglio sempre più. La musica italiana è un piacere, con Giovanni mi piace di più. Come dice, vivere senza malinconia, vivere con quella nostalgia, senza rimpianti, senza mai più conoscere cos'è l'amore, cogliere il fiume e il fiore, goder la vita e far tacere il cuore, ridere sempre così giocondo, vivere delle follie del mondo, vivere finché c'è gioventù, perché la vita è bella e la voglio vivere sempre di più, sempre di più. Siempre con ustedes, chicos, siempre bienvenidos, los quiero mucho. Gracias a todos, a los que arrancaron con esta primera transmisión a fines de marzo del 2020, y para los que recién se suman también, bajamos un poquito. Gracias. Estaba viendo los comentarios, la verdad que unos saludos tan lindos, tantas muestras de afecto, aparte de lo que uno va haciendo en la semana también, que yo les agradezco un montón. Me cuesta mucho a veces contestar y devolverle tanta generosidad y devolverle todo el afecto que ustedes me dan en los comentarios y el impulso que me dan también, porque ustedes son motivadores, son mis motivadores, así que les agradezco muchísimo. Hay gente que no está acá en Mar del Plata, hay gente de varios países. Yo les agradezco de corazón que encuentren este espacio de las 20 horas todos los sábados, a las 20 horas mayormente, salvo alguna cuestión que interfiere y que haya que cambiar el día, pero bueno, acá no paramos, chicos, acá no paramos, todos los fines de semana al pie del cañón. ¿Durante cuántos fines de semana? Casi 2 años, chicos, benvenuti al nostro viaggio alla musica, buona serata e salute. Incominciamo, alzatevi el volumen, hagan todas las reacciones que puedan, los comentarios. Yo ya anoté algunos pedidos, algún tempranero ahí pidiendo. Benvenuti a compartir il nostro viaggio alla musica italiana, la más linda del mundo. Va a aparecer algún tanguero, va a aparecer alguno por ahí. Qué lindo es estar de vuelta, es maravilloso saber que esperan el programa, me hacen muy feliz. Muchas gracias por sumarse a Diretta TV, uno de los programas vía streaming italiano más visto de la Argentina. Nos mandamos la parte un poco. Hoy sábado 19 de febrero desde Mar del Plata, siendo las 20:17, haremos junto la directa número 100, porque eso se trata. El programa no es mío, el programa es de ustedes, y acá se hace un ida y vuelta de sentimiento, de sentimiento hacia Italia, de sentimiento por esas canciones que nos traen recuerdos de mucha gente que no está, o de cosas que hacíamos en nuestra juventud, en nuestra infancia, porque es tan lindo volver, más cuando tenés una infancia tan sana, tan rica y tan linda. Vamos a poner algo arriba. Hoy es un día festivo, pidan temas más bien festivos, sí. Igual no tiene que faltar la cuota de sensibilidad, que es tan lindo, ser sensible, no hay que, esas cosas hay que exteriorizar. A ver qué tenemos acá. El postro Giovanni de Diches, salve a los amigos que están sumándose al directo y a los que lo ven en diferido, que son un montón. Hay un promedio de 1500 visualizaciones de estos directos que salen todas las semanas, que lo ven grabado, offline, le dicen. Reserven 3 horitas, bueno, para los que no saben de qué se trata el programa, reserven 3 horitas para disfrutar de la música italiana tan presente en la historia de todos y en familia, porque este programa unió a la familia en el momento que no se podía salir. Ahora estamos un poquito descontrolados, pero en el momento ese tan heavy que hemos tenido de encierro, que nos encerraron, unió a la familia mucho más. Seguimos sempre avanti con questa propuesta originale, positiva y participativa, que lleva, como les decía hoy, casi 2 años
Es increíble cómo pasa el tiempo. Fines de marzo va a ser el aniversario, el segundo aniversario. Todos los sábados firmes. Desde acá vamos respondiendo dentro de lo posible a sus pedidos con un espacio para la reflexión, efemérides. Avisen si hay algún cumpleañero, alguna pareja que esté de aniversario. Ya por suerte los eventos nos están volviendo a llamar. Estaba muy parado, muy reacia la gente a contratar. Y de a poquito. Así que les recomendamos Gringotán, chicos, para tu evento. Un show único, emocionante y divertido. Ya vamos a saludar a nuestros auspiciantes, Pizzería Resto il Sole, los amigos del restaurante La Roca MDQ y Conserva de Pescados y Mariscos Puglisi. Ya los vamos a nombrar como se merecen, porque ellos también son fundamentales para el programa. Compartan el directo y lo mejor que pueden hacer, si no quieren compartir, no compartan. Pero es muy bueno y que Facebook te abre un poquito el caudal para que más gente se sume al directo, es que hagan reacciones, chicos, reacciones, emoticones, desde el celular es mucho más fácil, así que los que tengan el celular no tengan miedo en hacer lío, no pasa nada, no rompen nada, a lo sumo si se van de la transmisión pueden volver. Acá somos una comunidad con un denominador común que es la pasión por Italia. Seguimos con esta presentación, preséntense, anímense a participar del chat. Si a lo mejor no tenés familiares o no tenés amigos, estás solito viéndolo, acá te puedes hacer uno porque todos tenemos esta cosa, este sentimiento por Italia. Yo voy a poner una canción más y vamos con los mensajes que es lo más lindo del programa. Yo ahí le tiré un consejo. Si quieren mandarme algún audio, yo lo puedo largar, siempre y cuando sea este tema está dentro de lo más pedido. Hice un ranking de canciones de pedidos de ustedes. Es una de las más pedidas de las regionales, es la más pedida de la música regional. Bueno, quiero hacer una pasadita, un paseo por los mensajes. Bueno, un montón los pasé mientras arranqué la transmisión. Claudio, un compañero de Clown, le mando un beso grande a todos los amigos de Clown. Somos los Flaudios del Mar. Pudimos hacer, después de 2 presentaciones que por cuestiones de COVID no pudimos suspender, pudimos hacer 3 presentaciones en febrero y estamos ahí barajando una en marzo. Somos 11 payasos y nuestros 2 directores, que los queremos mucho, no los nombro porque somos una banda. Pero bueno, todo esto fue gracias a Chapi Rerden, Pablito Chapi Rerden, que hizo un grupo maravilloso. Bueno, Julia está ahí, Oscar. Bueno, es muy importante que estén todos presentes, todos los que estuvieron del principio, que a lo mejor con el tiempo fueron un poquito más remolones para ver el programa. No hay 2 programas iguales, no hay 2 programas iguales. ¿Por qué? Porque la música cambia. Ustedes imaginen que yo tenía 35 canciones en el repertorio en los primeros programas y de golpe la carpeta empezó a crecer, empezó a explotar, a reventar. Explotan las carpetas de letras de canciones que van pidiendo y que vamos pidiendo y que vamos preparando. Así que son más o menos 200 canciones italianas, entre regionales, canciones así típicas, canciones líricas, como algunas áreas de ópera. Mucho la colaboración del maestro Cargrati, que seguramente está por ahí, este directo que es tan importante, seguro que está por ahí. Me parece que lo vi pasar. Noche de Ferragosto, dice, ¿qué dice ahí? Ustedes díganme si hay algo que a lo mejor ven que pasó en el transcurso de la semana relacionado a Italia, que eso aporte y suma. Bueno, Mabel Martorella, gracias querida. Vamos a tardar un poquito en arrancar con las canciones, aunque ya están pidiendo, pidan tranquilos. Y quiero ver, a ver si alguno mandó algún. Tengo mucha curiosidad de este tema de los audios. Y lo mejor de todo, a ver. Tengo, a ver, Angelo Paluotto, Cristina. Yo estoy viendo de WhatsApp ahora, No veo ningún audio. ¿Nadie me mandó un audio? A ver, César Aníbal Vera Roncala. Saludos desde el Perú. Tu amigo César Aníbal. Qué grande, che. César Aníbal Vera Roncala. Una cosa es leer el mensaje, otra cosa
es Eduardo. Vamos a bajar un poquito la música. Descendientes de italianos. Ahí estamos, mira. Por esta Ahí estamos, bonita. mira. Un poquito después. Saludos desde el Perú. Desde Lima, el Perú. desde Lima. Tu amigo César Aníbal Vera Roncala, WLA. Sí, como yo, Vitiello, vos Para sos Roncalla. Todos los descendientes de italianos. Por esta bonita empresa que se ha hecho para difundir la música italiana. Qué lindo, gracias. Mio fratello, molto grazie. Todos vuelven. ¿Ok? Sí, claro que sí. Vuelve Chao. multiplicado, ¿eh? Ustedes sí que todo lo que uno hace acá vuelve multiplicado, vuelve multiplicado. A ver, Tanti Auguri, Angelo Paluoto, mira, ahí está mandando por los 100 programas. Bueno, los amigos los amigos payasos, los amigos clown también. Pero bueno, no tengo muchos Vamos a seguir con la continuidad del programa, chicos, y pongamos algo de música. ¿No? Esto se apaga, se cae a pedazos. Gracias por estar ahí. Muchos saludos por los 100. Arrancamos con un billete de 100 liras. Se me ocurrió, digo, que tengo que poner algo. Voy a buscar en Google a ver qué referencia tiene Italia y el número 100. Y aparecieron dos cosas trascendentales. El billete de 100 liras, que después pasó a ser una moneda en los 70, que no valía nada, calculo yo. Mira, Ana Barbaresi, pensar que era un billete. Bueno, y qué lindo que sería acá que pase como en Europa con la economía. Que la han pasado mal, Mil gracias por esta música, Diana Moreda. Contanos de dónde sos, Diana. Seguramente que ya has visto el programa. Alicia Basta. Hay gente de apellidos que a veces yo veo que no me resultan familiares. Es lindo que se presenten, que digan por lo menos dónde son. Hay italianos y por todo el mundo, por toda la Argentina. Donde hay pájaros en el cielo hay italianos en el suelo, dicen. Y Argentina tiene más o menos un 50%, siempre lo decimos, de la población argentina tiene algo genético de Argentina. Acá está Claudio Solá. Gracias, querido, gracias, genio. Mabel Martorella. Los 3 temas ya te los anoté. Miguel Ángel Zacconi. Yo sé que le gusta que los nombren. Nelly Lopícolo desde Quilmes. La tía Nelly. María Rosa D'Angeli. Qué lindo programa del sábado pasado, chicos. Casi 4 horas. 3 horas 50 minutos duró. ¿Por qué? Porque no terminaban de aparecer mensajes y los leí todos. Fue hermoso programa. No te de Ferragosto, dice María Rosa D'Angeli. Hoy es noche de Ferragosto. Bueno, a ver si alguno me ayuda de allá y me dice. Gracias, Mabel Martorella se reenganchó. Mal, se enganchó mal, como dicen los chicos. Asunta, recuperate prontito, no sé si está por ahí. Blanca, la tía Blanca también, saludando por los 100 programas. Hay mucha familia acá. Esto arrancó con la familia, imagínate. Uno arranca una transmisión. ¿Vos quién se suma a una transmisión de alguien que no conoce? Arrancó la familia, hizo un colchoncito de gente ahí. Y de a poquito nos fuimos, se fue sumando más amigos. Y fue una cosa de loco cuando empezó la cosa esta de que te entran 2 o 3 personas de Chile en la transmisión, 2 o 3 de Perú, 2 o 3 de Brasil, de Colombia, de Venezuela. Es muy loco, es impensado, siempre digo eso, es impensado. Asunta, hola Rosario, estoy con bronquitis aguda. Asunta, y bueno, acá con la inflación que hay, todos tenemos un poco de bronquitis. ¿Dónde vamos a parar, chicos? Bueno, igual, acá estamos, no hay que aflojarle. Llegaron los 100 y nos dieron las 100 y las 11. Nelly Lopico, la Asunta. Bueno, así que llamen la Asunta para ver cómo está. Asunta, la amo, Asunta. Ahí mira, todos le están preguntando. Yo me enteré hoy. Caprichatiello, Nelly, Estos son. Voy a hacer un programa para Nelly nada más, porque Nelly nunca menos de 10 temas te pide. Vamos a empezar con el Caprichatiello mío, porque estamos hablando mucho y cantando poco. Y no es así. El programa se trata de música. Y si hay algún napolitano por ahí dando vuelta, especialmente a mi viejo, le dedico esta canción, Caprichatiello. De Carosone.
nella casa. Se non vuoi in galera, intasto un mese. Vamos a poner un fondo de Italia, chicos. De Argentina. Somos de acá. Come te lascia tricare una cosa, quella non è per te, che bella impresa, che bella di che bella che una rosa. Si poteva qualche anno era una scusa, lasciala sienta a me, hanno una cosa, come dice, tu papi andas troppo onesta, che l'è nata per l'uomo insisto. Mira che lindo il Torreón. A lontana da sta maestra, a te pierde figli e mamma. Tu non pide che te repasa, te cercea con gente mose. Non fa credere poti lassa, te fa perdere la libertà. Che lindo, che lindo, che lindo, che lindo. Y seguimos con los mensajes. Luna Rosa, lindo, lindo. Sí, vamos a hacer. Hay muchos pedidos. Mario pide calabresella, ¿eh? Te digo yo, calabresella muy pedida. Si fuera un helado, ¿qué sería? ¿Qué gusto sería? Si fuera un heladito. ¿De qué? De zamballón no. Sería un tiramisú, porque estos son gringos de ley, O sea que sería esta canción, la calabresella sería el tiramisú. Carla Conilio, Giovanni Vitiello, dice Requete, felices 100 programas. Gracias, divina, gracias, Carla Conillo. Se va a recibir de periodista este año. Una amiga, produce un montón de movidas que tienen que ver con la cultura acá en Mar del Plata. Así que ya va a dar que hablar, ya está dando que hablar, pero acuérdense en el nombre, Carla Conilio. Aparte es gringa. Gente como uno, ¿vio? Marta Di Melio, bueno, estamos muy contentos y ustedes ¿qué pasa ahí? Ahí llegó Daniela, me merezco un beso, hoy. Sergio Marilusi, gracias querido, beso. Está toda chiruta, dice, bueno. Claudio Solá, bueno, compañero de Clown, pediste un tema por lo menos. Ahí pidió, dice Daniela. Bueno, Oscar Grati, la tengo a vivo, la tengo acá, es mi único público, pero en cámara. Lo atamos con alambre, Bueno, ahí estamos, cumplimos. Y ahí viene el tema para Daniela. Cantante dice el italiano, dice Sergio Marilusi. El italiano, anotamos. Calabresella, qué lindo. Vamos con el italiano y que no decaiga, porque somos gringos, somos quilomberos, nos gusta hacer cosas así, mucha bulla. Mirá cómo me vestí hoy, todo cambalache siglo XX. El italiano, Dalma, somos así, los gringos somos así, colorinchero. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Sono Italia di spaghetti al dente, partigiano come presidente, con l'autodario sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sul manifesti, con le canzoni, con l'amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, buongiorno Dio.
lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano, lasciatemi cantare perché sono fiero, sono un italiano vero. Hacemos hasta ahí. Seguimos con pedidos. Ahí está el pedido de Daniela. Gracias. No hay que dejar de reconocer a la persona que tenés al lado, porque esto no sería posible si no fuera por Daniela, que me banca firme todos los sábados de Dios acá. Así que bueno, pidió este tema. Vamos a hacerlo en un ratito, el Perdere el Amore. Que no hay que perderlo el amor, pero bueno, es un tema lindo, que se ve que le gusta. Mario Mastroladé, cantate Calabrisella, ya está anotada, está anotadella, está Irene Barbieri. ¿De dónde, Irene? Preséntense, saluden de dónde son. Tupo Fal Americano, sí señor, es un tema muy 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 lindo para hoy, movido. Tupo Fal Americano. Americano Gancia, andiamo, Ana Barbaresi, felicitaciones. Nelly pide Calabrisella, no te digo yo que la Calabrisella cómo pega. Saluti de auguri, abbraccio dalla Italia, Sergio Mariluzzi, grazie. Oscar Grati, no, que no te dediques a perder el amor, dice. Qué persona. Rodo Barone, Rodo, mira, una de las cosas que iba a decir en el programa fue lo impactado que quedé con tu obra, con tu humildad, y yo ya te conozco, sos una persona maravillosa, muy querido. Rodolfo Barone, que ahora está en este mensaje, es un actor marplatense, también es director, dice Giovanni genio, gracias. Si te da tiempo, una lágrima azul viso, la voy a hacer ahora, porque es muy difícil esa canción, Rodo, una lágrima la vamos a hacer ahora. Termina esta cortina y yo mientras tanto le voy a contar lo que pasó esta semana, que fui a ver a Rodolfo Barone. Empezó la pandemia y al poquito tiempo, a los días, se le vino a la cabeza leer cuentos y grabarlos y subirlos a YouTube. Él lee cuentos, graba y lo sube a YouTube. ¿Desde cuándo? Desde abril, me parece, marzo del 2020. Todos los días un cuento. Cuentos que se le han ocurrido a él, cuentos que le ha pasado, como le pasa a la Andricina, que la gente misma cuando ve que lo que hace la persona es bueno y le ayuda, como me ayudan muchos de ustedes a mí. Mucha gente lo ayuda y le envía sus cuentos y se hace un feedback, un ida y vuelta. Rodo, con esta cuestión de los cuentos, en YouTube es una bomba. Así que ingresen a su canal de YouTube. Va a tener 1 millón de seguidores dentro de poquito. En plena pandemia, con los cuentos y cuentos con contenido. Y la obra, los que quieran ver la obra, me dicen a mí, yo les explico dónde está todo. Pero si no se hacen muy largos los que tienen mi contacto y son de Mar del Plata, y yo les digo de qué se trata y qué pedazo de obra se mandó. En base está basada en los cuentos que lee. Una selección de cuentos, él le pone su impronta teatral y toda su cosa, porque él habla de él sin hablar de él. La persona, mucha gente habla de él, de sí misma. Me compré el auto, hice esto, no, él cuenta cosas de la infancia con un detalle y una empatía te genera, y cuenta cosas amorosas, y de sentimientos, que hace falta tanto, chicos. Así que Rodo, ahí va una lágrima azul viso, que esta canción la cantó el día de la presentación que fui yo, y es un tema, como les decía, picantito, de Bobby Solo. Y yo estoy acá, no estoy solo, estoy con Daniela, pero igual lo voy a cantar. Andiamo. ¡Hey! Da una lacrima sul viso, ho capito molte cose, dopo
tanti e tanti mesi ora so cosa sono per te. Uno sguardo ed un sorriso ha svelato un tuo segreto, e sei stata innamorata di me ed ancora lo sei. Bravo Rodo! Non ho mai capito, non sapevo che tu mi amavi, mai come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si aveva in questo istante per te, e non amo che te. Gracias por haber elegido un tema italiano para la obra. Para mí es importante. Gracias a los que se están sumando a esta transmisión, programa número 100, chicos. Gracias. Qué melodía hermosa. No hai capito, non sapevo che tu mi amavi, ma come me non trovavi mai il coraggio di dirlo, ma poi quella lacrima sul viso è un miracolo d'amore che si aveva in questo istante per me, e non amo che te. Gracias. Acá tengo mi público de uno. Qué grande. Quédate un ratito, Gordi. A ver, vamos, no te me vayas. Y no se vayan ustedes, chicos, por favor. Vamos con Calabrisela Mía, que la pidieron mucho. Gracias por estar ahí, chicos. Gracias. Hagan muchas reacciones, muchos emoticones, que eso trae gente al directo. Y agarramos la pandereta. Vivi alla fontana di lavavi, Calabrisella mia, custodia scuri, mentre all'omuri pani spannivi, io darlo vai rumetti un bucatori. Calabrisella mia, Calabrisella mia, Calabrisella mia, giuri d'amore. La 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 leru la la, sa Calabrisella morire me fa. La 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 leru la la, sa Calabrisella morire me fa. Ahí estamos, Mario, cumplimos. Gracias. La dejamos de fondo. Y pedite otra, Mario, pedite otra, dale. Julia Greco, la mamá, qué lindo. Felices 100 programas, siempre con vos. Gracias. La Zíngara, cuando me enamoro y Zíngara. Vamos a bajar un poquito los decibeles y vamos a cantar Cuando me enamoro, que es un temazo hermoso. Cuando me enamoro. Es una pista de Bocelli, de Andrea Bocelli. Andiamo. Para Julia, para la mamá.
Hermoso, hermoso tema. Y para todos ustedes. Cuando me enamoro, doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Dicen que no sabré buscar errores, que no podré ofrecerte ningún regalo. Dicen que yo he sufrido de mal de amores y que mi corazón no se ha curado. Ahí viene italiano. La mia ragazza sa che non è vero. La mia ragazza sa che quando me enamoro io do tutto il bene a chi è innamorato di me. E non c'è nessuno che mi può cambiare, che mi può staccare da lei. Quando me enamoro doy toda mi vida a quien se enamora de mí. Y no existe nadie que pueda alejarme de lo que yo siento por ti. Ahí va para Julia, con mucho amor, para la mámata. Y ahí viene el tema para Daniela. Franca Caravalotti. Hay olor a asado, chicos, acá. Me dan ganas de agarrar un pancito y hacerlo así en el aire y morfarme el olor de asado. Gorda, la carnicería cerró. Bueno, María Rosa, un saludo para los vecinos. María Rosa D'Angelo, a modo mío, de Gianni Nazzaro. Es así, a Daniela le encanta. Vos tenés que pedir canciones. ¿Cómo vas a perder el amor, Daniela? Por favor, qué inoportuna. Bueno, ahí ya está preparada, a la modo mío, para María Rosa D'Angeli, también la quiero mucho. Franca Caravalotti, Calabricel, la mía linda, César Aníbal Vera Roncala, que fue el único que mandó, un videíto, che, no se animan, son 5 segundos, 10 segundos, che, vamos. Saludos desde Lima, Perú. Cantá porque sea una parte de todos vuelven. Mirá. Momento de la tanda comercial. En un ratito vamos a hablar de ello. Vamos a cantarle esta canción que se llama A Modo Mío a María Rosa. Y bueno, César, todos vuelven, sí. Está buenísima esa versión. No me acuerdo que había pedido Julia. A ver, Julia, ¿qué pidió? Cuando me enamoro y Zíngara. Ahí estamos. Se me escapaba Zíngara, se me escapaba la gitana. Y vamos con A Modo Mío. Nella vita ho fatto un po' di tutto, non so se ho fatto poco oppure tanto, non sono stato un santo e questo lo sa pure Dio, ma ho sempre fatto tutto a modo mio. Ho camminato
pioggia e il vento, un riso spesso e qualche volta pianto, e 100.000 volte sono rimasto solo io. Ho sempre fatto tutto a modo mio, a modo mio, a modo mio. Avrò sbagliato mai, a modo mio, a modo mio, a modo mio. Avrò sbagliato mai, a modo mio. Hermoso tema para María Rosa D'Angeli. Na, 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 na. E tu che sei comparsa tutta un tratto, e in un momento hai colorato tutto. Tu sei diversa, sei importante ed ho paura io, ma sempre ho fatto tutto, tutto a modo mio, a modo mio, a modo mio. Avrò sbagliato mai, a modo mio, a modo mio, a modo mio. Avrò sbagliato mai, a modo mio. Na na, na na, na 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 na. Chissà se potrò averti a modo mio. Magia, es magia. La música a veces se hace magia con la música cuando también está ustedes del otro lado, ¿no? Si no, ¿qué pasa? Acá no pasa nada. Bueno, saludos desde Lima. Bueno, el amigo muy enganchado está César. Mira, vamos con algo más arriba, como para salir del momento. Gracias, César. Y le damos ritmo. Funky. Tazza Café, María Rosa. Estamos con Tazza Café. Y a ver qué más. Magdalena Basile. ¿Estás por ahí todavía? Decinos dónde sos, dale. Decinos dónde escribís. Giramondo, Nelly. Los temas que son muy largos los estamos acortando un poquitito porque la clase anterior, iba a decir, el programa anterior, llegamos muy justo, 4 horas de programa, chicos, casi. Gracias. Claudio Solá, César, Serenata, el italiano ya salió. Soldado enamorado, mamá y Serenata. Muy bien. Completito, yo anoto, yo miro para abajo, pero ustedes quédense ahí. Serenata, el italiano ya está. Soldado y mamá. César, hagan como César se queda hasta el último minuto del programa, firme siempre, te felicito. Gracias, querida Mabel Martorella. Vamos todavía. Baila morena. Temazo, muy linda la Calabricela. Gracias, querida. Franca, Cochimilio dice: hola Giovanni, bienvenido, bellísimo, gracias. Torneró, bueno, Franca, que Navarotti siempre lo pide Maritza. No sé si está Maritza Mendoza. Es raro que no esté Maritza. A ver si le mandé el mensaje. Pues yo esa previa que tenemos, la previa que tenemos es para mandar los mensajes. Y a lo mejor, a ver. Sí, se lo mandé. Lo que voy a ver ahora unos mensajes y ya largamos la tanda publicitaria. Chicos, no se vayan, porque le ponemos mucha onda.
No es aburrida la pauta publicitaria, le ponemos mucha actitud. A ver, mensajes. ¿Hace algún audio? ¿Alguno se animó a mandar un audio? No hay audio, che, no se animan, Le da cuicui, Bueno, Franca Querabalot a lo mejor tiene el celular abocado a ver la transmisión. Torneró, Franca. Y ya vamos a poner y hablar de nuestros auspiciantes, de los amigos que acompañan esta iniciativa que tuvimos para no cortar el vínculo con ustedes. Cuando arrancó la pandemia, mamita, teníamos la necesidad de seguir viéndonos. Yo ni hablar. Ahí vamos con los amigos de Restó, La Roca, MDQ, en un lugar privilegiado de Mar del Plata, San Martín y Independencia y San Martín. Esperan tu pedido. 223-344-8493. La Roca Restó. En La Roca Restó encontrarán un oasis en el medio del centro, plena zona comercial de Mar del Plata, una zona muy alocada de tráfico, de movimiento de gente. Está La Roca Restó, una esquina privilegiada, Independencia y San Martín, en pleno centro. Son seguidores del programa y les agradezco de corazón la confianza. Está abierto de 8 a 23 y de lunes a sábados. Vayan con sus amigos, vayan con su familia. Si trabajan en la zona, visítenlo. Van a estar muy a gusto. ¿Por qué? Porque el local está totalmente remodelado y es muy cómodo. Disponen de una amplia carta con porciones riquísimas y abundantes y todo elaborado con materia prima de primera calidad. Excelente atención y cordialidad. El café maravilloso y el café no puede faltar. Si sos gringo, menos que menos. Y hay cerveza artesanal. Hacen entrega a domicilio. 223-344-8493. Ahora lo voy a decir más despacio. Con platos del día para llevar a ese número que les pasé, que es el del delivery. Esperan tu pedido al 223-344-8493 y 419-8580. Ya saben, La Roca Restó, MDQ, en pleno centro de la ciudad, San Martín 3209, esquina Independencia. Y vamos a comer rico también. Vamos a comer rico también si vamos a lo de los amigos de Il Sole. Yo siempre me olvido de poner el fondo virtual que tenemos acá. Este es el de La Roca. Y ahora vamos a hablar de los amigos de Il Sole. Mirá la cantidad de gente que hay. Se merece lo mejor esta gente. No solamente por ayudarme, por acompañarme. Están en una esquina donde vos decís qué necesidad tiene, pero me están ayudando. Es gente que a lo mejor también ha arrancado como arranca uno, de a poquito, y ven algo y por eso también apoyan. Il Sole, Pizzería, Restó. Vamos a aparte de nombrarlos, a decir las cosas que van a encontrar ahí. Anímense a participar, chicos. Mándenme alguna voz, sorpréndanme. Vamos. Il Sole. Yo iba de chiquito ahí, era La Casona, se llamaba. Un lugar, una esquina que íbamos en patota, íbamos como 20 a comer ahí. Es una esquina típica, muy tradicional de Mar del Plata. Peatonal San Martín 2501, esquina Santiago del Estero. Ambiente familiar. Pizzería, Restó, cafetería y delivery. Promociones en desayunos, sándwich, tartas, muchas variedades de pizzas con precios muy accesibles, platos abundantes y riquísimos. Las pizzas que ustedes ni se imaginan están ahí. Muy buena atención, entrega a domicilio con promociones de comida casera para compartir. Llamando al teléfono 223-689-0333. 223-689-0333. Un beso al cielo a Norbert de Goas, que es una persona que trabajó mucho en publicidad acá en Mar del Plata. Su familia está acá, vive acá, reside acá en Mar del Plata. Hizo mucha publicidad en
Miami, el lugar donde se afincó muchos años y hizo también muchas cosas de éxito, campañas publicitarias muy exitosas. Yo le pongo esa impronta porque me acuerdo de él. Yo era muy chiquito y no había muchas opciones, no había muchos canales de televisión, no había mucha radio. Y él tenía un programa a la noche, no me acuerdo cómo se llamaba. A lo mejor alguno de Mar del Plata que peina canas, más canas que yo, se acuerda. Algo de la medianoche era el programa de Norberto de Guas. Y me fui. Ya saben, Pizzería Il Sole, Santiago del Estero y Peatonal San Martín, con la calidad y la calidez de siempre. Y vamos con los amigos de Conservas de Pescados y Mariscos Puglisi. Estuvimos esta semana, el domingo, en un evento, el martes pasado, en un evento que se hizo ahí en el centro comercial del puerto. Ahí estamos. Vamos a poner una canción que tenga que ver con Puglisi. Por ejemplo, el Que Sarà, que es el himno del inmigrante, y esto arrancó como un emprendimiento familiar. Un emprendimiento, es una empresa familiar con muchos años, casi 80 años en el mercado. Arrancaron con las conservas, que es una manera de conservar, con la anchoa, con la salazón de anchoa. 5 bordalesas de anchoa, después 10, después la clientela empezó a crecer. El nono, Bastiano Greco, se iba por ahí imagínenselo, él dejó de ir al agua y empezó a salar sus bordalesas de anchoa, él y la familia, y después empezó a crecer, digamos, la producción, empezó a decirle a los paisanos, empezó a decirle a los vecinos, y así fue creciendo. Él viajaba y llevaba las muestras para que la gente, los compradores, potenciales compradores, adquieran los productos, que era mayormente anchoa, sardichela, que es una anchoa, una preparación con la cría de la anchoa, a la calabresa, en aceite. Bueno, el nono se iba a La Boca, a los bodegones de La Boca, y ofrecía, se llevaba las muestras para ellos, y después le hacían el pedido y mandaba la encomienda. A la zona del Valle también, en Mendoza también, donde fue el nono, plantó una bandera de amistad, o sea, era sociable a la enésima potencia, que bueno, se fue muy, digamos, grande, viejito, pero nos dejó este legado. No lo pudimos disfrutar mucho. Yo siempre hablo de mi nono por parte de mi papá, el nono Vitielo, pero bueno, que lo disfruté un poquito más. Pero bueno, vamos a hablar de los amigos de Conservas de Pescados y Mariscos Puglisi. Ahí vamos. La empresa continúa con el tesón y la pasión, la actividad iniciada por Sebastián Greco, que le decía, y su familia. Las conservas de pescados y mariscos Puglisi son reconocidas en todo el país y en algunos países de Europa, donde principalmente se exportan anchoas en salmuera de excelente calidad. Puglisi te brinda toda la frescura y calidad en conservas de pescados y mariscos, sin el agregado de aditivos ni conservantes, con una rica historia sustentada en el trabajo, la dedicación y una permanente vocación de mejora. Las van a encontrar prácticamente en todo el país, en las grandes cadenas de supermercados, las mayoristas, en Macro, por ejemplo. Y si están en Mar del Plata, son de Mar del Plata, de golpe están de paso por la ciudad y van a la banquina de pescadores, y de paso, antes de ir a la banquina de pescadores, se pegan una vueltita por el centro comercial del puerto. Está unas 10 cuadras antes del desembarcadero del puerto, propiamente dicho, donde están las lanchitas amarillas. Como 10 cuadras antes se van a encontrar con el centro comercial. Tiene forma de herradura. En una de las puntas de la herradura está Puglisi. En otra hay una heladería. Y les decía, se hizo un evento maravilloso que organizó el consorcio, la administración de Consorcio Portuario, a falta de fiesta de los pescadores, que es una fiesta que se hizo durante muchísimos años. Se dejó de hacer por cuestiones que desconozco, antes de la pandemia, calculo yo, el verano anterior a la pandemia. Y bueno, el marco gastronómico que tiene ese lugar para hacer una fiesta de ese tipo está. Pero bueno, fue una cosa de un día solo, fue una especie de prueba piloto. Ojalá se pueda realizar ahí. Fue una prueba piloto donde convocaron artistas
de hecho, muchas cosas relacionadas con la italianidad y con el puerto. De hecho, el repertorio que hacemos con el maestro Oscar Gratis, que somos el dúo Gringotán, tiene que ver con el sentimiento de Italia, y de golpe nos tuvieron en cuenta y nos convocaron para estar en la programación el martes. Prepararon de una manera muy profesional la iluminación, todo lo que es el sonido, un escenario, todo armado de una manera muy profesional. Así que les agradecemos. Estuvieron los científicos locos para los chicos. Hubo una presentación de un libro, Juanchi, se llama el libro, que es un libro que tiene su aporte también al consumo de pescado, porque es para chicos y orienta en ese aspecto. Y después hubo una banda de rock. Hubo una programación muy variada para todas las edades, porque es un lugar muy familiar, muy familiar, el centro comercial del puerto. Van muchas familias a comer, y esta actividad, que fue solamente el martes, esperemos que se repita. Recuerden el 19, que es el pescado, el 19 como el 29, hay una ley que salió para que el argentino promedio aumente la proporción de carne, de consumo de carne de pescado, porque somos uno de los países que tiene esa tasa más baja. Y bueno, la excusa es esa, el 19, como está el 29 de los gnocchi, el 19 del pescado, y hay que instalarlo. Eso fue una ley que salió de apoyo al consumo de pescado. Y esta gente, bueno, a nivel comercial les sirve también, pero estaría bueno también, a pesar de todo, instalarlo también en nuestra vida cotidiana. Así que pasen por el centro comercial del puerto, donde está Conserva de Pescado Publici, y adquieran sus productos, que son excelentes, chicos, excelentes. Se los puedo asegurar, porque yo los consumo de que era así de chiquitito. De eso le pueden dar fe muchas personas, que yo los conozco. He estado en la fábrica cuando era purrete, correteando y jugando y metiendo latas dentro de las cajas, y sé que es así. Bueno, está muy quieto, muy vacío esto. Vamos a ver el Torneró. Y para Maritza, que no sé por qué no está Maritza, estoy preocupado. Torneró. Maritza de Perú, le gusta mucho este tema. Gracias a todos los que se están sumando. Quédense hasta el final. Esto recién empieza. 1 horita de programa nada más. 1 horita. Hace muy poquito nos dejó físicamente Verdaguer, que es el autor de este tema hermoso. Rivedo ancora il treno, allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è possibile un anno senza te? Adesso scrivi aspettami, il tempo passerà, un anno non un secolo, tornerò, com'è difficile stare senza te. Sei la vita mia, quanta nostalgia senza te. Tornerò, vamos conmigo. Sei la vita mia, quanta nostalgia senza te.
giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Di cominciare insieme e voglio tanto bene. Il tempo vola, aspettami, tornerò. Pensami sempre, sai, il tempo passerà. Sei la vita mia, quanta nostalgia senza te. Sei la vita mia, quanta nostalgia senza te. Tornerò. Gracias chicos. Yo no estoy contestando los mensajes en el momento. Esperen a que los lea, no se vayan sin que les lea el mensaje por lo menos. Acá acabo de cantar Torneró y voy más o menos atrasado como 25 mensajes, pero los leo todos, chicos, todos. Por ejemplo, el caso acá de María Rosa D'Angeli, 100 programas, Franca Cochimilio. Dice, mi voz permite... no permite mandar audio. Vamos a chusmear, voy a poner un fondito musical y voy a ver si hay algún audio, a ver si alguno se animó. Ahí está, este tema de cortina va como piña, dicen los chicos. A ver, ¿qué hay en el WhatsApp? María Rosana... Me nombraron embajadora del grupo. ¿Qué es eso? No entiendo. Nora Corrales. Bueno, hay gente que está mandando cositas. Luis Acordeón, grande. Juan, estuve en Pinamar visitando a mi hijo y un par de días no me daban los tiempos para ir a saludarte. Bueno, ya nos vamos a conocer. Acá está. A ver, acá hay alguien. Juan Carlos, acá mirándote. Felicidades por los 100 programas. Qué lindo, qué lindo. Verte hacer lo que tanto te gusta. Acá estoy escuchando la tanda, estoy escuchando el programa, nos encanta. Besitos, buen programa, te queremos. De ahí salió el mensajito de la mamá, de Julia. Ya a esta hora del día tiene la voz media gastada, media gastada, Julia. Sí, bueno, te mando un beso grande. Asunta, qué lindo que puedes estar. Cuántas cosas pasaron esta temporada. Estos casi 2 años de programas, estos 100 programas, cuántas cosas pasaron. Cuántas pestes, cuánto no hemos pestado y hemos vuelto y no hemos vacunado y cuánta gente que ya no está, que arrancó viendo el programa y que ahora no está. Por eso va para ellos. Hay muchos papás de muchos hijos que han hecho que los padres se distraigan muchos sábados, así que bueno, nada, agradecerles. Asunta dice, mi voz no me permite mandarte. Bueno, no importa, Asunta, vos estás con el cuore. Magdalena Basile, desde Argentina, una tana, saludos, una de las tantas tanas. Elba Gómez, baila. Gracias, Elba. Yo leo todos los mensajes. César Aníbal Vera Roncala dice, acá en Perú pasan alguna que otra parte de música italiana, porque toda la gente quiere a un exjugador de la selección italiana que está jugando por el Perú y que la gente ha puesto el mote de Bambino. Bueno, acá Bambino hemos tenido el Bambino Veira, un jugador muy famoso y que bueno, fue técnico también, recontracampeonísimo y periodista, me parece que sigue siendo periodista.
Nelly Lo Piccolo, no sé mandar audio, no me permite. Claro, ¿no? Porque estás usando el celular para otra cosa, no importa. Flavio Sarmiento, querido compañero de Clown. Somos payasos, somos 11 payasos, los Flaudios del Mar. Y hoy me están apoyando acá. Les dije, chicos, péguense una vueltita por el chat. Son 100 programas, no se cumplen 100 programas todos los días. Te mando un beso grande, Flavio querido, te quiero mucho. A todos los chicos, a todos los payasos. Vamos a estar en marzo, hicimos 3 presentaciones en febrero. Si Dios quiere, vamos a estar en marzo también, acá en Mar del Plata. A ver, Franca Caravarotti, yo lo vi hasta el final. El programa, el anterior, que duró casi 4 horas, fue el programa récord. No creo que hagamos... Fue como un sol para los chicos, ¿viste? Que Canal 13 hace un sol para los chicos, un programa que dura desde el mediodía hasta la noche. Bueno, falta para agosto, dice. El bambino Gianluca Lapadula. Ah, Gianluca se llama. Va bene. Flavio Sarmiento sigue ahí. Angelo Di Lorenzo, il professore della Dante Alighieri, dice ciao ciao, complimenti per 100 programmi. Non andavo 100 dall'ora di Gianni Morandi. Ah, 100 all'ora della... Sí, ya entendí. Justo, mira, tiene que ver con el programa y no la tengo esa canción de Gianni Morandi. La voy a buscar. Acá hay un gato que está subido al techo. Tiraron la noticia de que... Bueno, ahora les cuento. 100 Gianni Morandi. La voy a hacer correr un poquito. Morandi. Así la escuchamos, por lo menos la escuchamos un toque mientras veo los mensajitos. Muy movida, muy movida. La zunga. Lo tenés que cantar en zunga. Zunga, zunga, zunga. ¿Se imaginan zunga cantando esta canción? Bueno. Nelly Lo Piccolo, gracias querida. Gracias, mi amor. Ana Barbaresi. Luis, Angelica dice, grande Juan, muy buena. Algo de Ventrici, lo que tengas a mano. Ay, Luisito. De Domenico Ventrici, nada, pero voy a poner algo ahora. Como puso este tema, voy a poner algo de Domenico Ventrici que no lo conocen mucho. Vamos con el Zorzal Calabrés. Muchos de ustedes no lo conocen. Domenico Ventrici, un cantante muy querido. Aparte de ser un regio cantante, se hizo querer en la comunidad italiana calabresa, especialmente la comunidad calabresa de Buenos Aires. Él hacía su trabajo cantando. No sé si era repartidor, qué hace. Pero la cuestión es que se hizo de un nombre y por su don de gente también. Iba y cantaba gratis donde sea, lo llamaban, iba. Domenico Ventrici. Acá le voy a hacer escuchar un poquitito porque a lo mejor ustedes no lo conocen, pero en Capital y Gran Buenos Aires la comunidad calabresa es enorme. Acá en Mar del Plata hay calabreses, pero mayoría, por una cuestión de ser una ciudad portuaria, hay mucho de Sicilia y mucho de Nápoles. Igualmente hay de todas las regiones de acá en Mar del Plata. Domenico Ventrici, el Zorzal Calabrés.